25 de septiembre, queridos amigos, es la fecha de la nefanda noche septembrina. ¿Qué fue aquello y qué sucedió? Una vergüenza que llevará por siempre a cuestas la historia de Colombia. Un atentado brutal, inicuo contra la vida del Libertador, que es posible hubiera cometido equivocaciones muy grandes por las contradicciones políticas que se desataban sobre el país estaba siendo inmanejable, la convención de Ocaña no dio ningún resultado, de esa convención de Ocaña hay testimonios clarísimos de lo que pasó allá y de lo que pasaba mientras tanto en las toldas del Libertador que la seguían paso a paso desde Bucaramanga. El diario de Bucaramanga de Perú Lacroix, por ejemplo, es una obra histórica maravillosa sobre esos días. Lo cierto es que de la convención de Ocaña no pasó nada, se disolvió. Los miembros del bolivarianismo, del partido de Bolívar, si es que era partido en ese, volvieron, regresaron a sus sitios de origen y lo que quedaba era pues muy poco. Aunque dicen muchos, es el punto de vista de quienes sostienen esa parte de la historia. La convención no, el Congreso de Cúcuta había dejado una constitución que debía respetarse y debían convocarse a unas elecciones para que el país fuera gobernable. En lugar de eso, el Libertador consideró que no había ninguna posibilidad de mantener la constitución de Cúcuta y que lo que correspondía era un gobierno transitorio y un gobierno de fuerza, es decir, una dictadura. Y el Libertador lo dijo inclusive con expresiones muy amargas sobre lo que tendría que hacer. Miren ustedes que en el momento en que asumía facultades extraordinarias por el famoso decreto del 27 de agosto, decía el Libertador al final: compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo. Era la decisión de la decisión de la dictadura que el Libertador estaba dictando con dolor, con profundo dolor en el corazón. Ya en el discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, antes de emprender la campaña libertadora en Venezuela y que lo trajo por el páramo de Pisba victorioso a Bogotá, lo había dicho: el desgraciado el pueblo que tiene que obedecer a un solo hombre y desgraciado ese hombre que ejerce ese poder. Y sin embargo, a pesar de todo, declaró la dictadura, disolvió todos los órganos de poder y empezó a gobernar con mano fuerte y como podía a un país prácticamente ingobernable. Entonces empezó a prepararse una conspiración contra la vida del Libertador, que dicen tenía un epicentro clarísimo en el general Santander. Eso es lo que dicen los historiadores. Santander era el que estaba detrás de los movimientos que iban a desembocar en la tentativa de asesinato del Libertador. Había que cogerlo por las buenas si se entregaba o había que asesinarlo, preferiblemente asesinarlo, porque Bolívar vivo seguiría siendo un problema muy grave para quienes lo estaban enfrentando. De manera que las reuniones de conspiración se hacían en la casa de Luis Vargas Tejadas y allá exaltaba los ánimos para que la gente se preparara a tomarse por asalto el Palacio de San Carlos, que era donde vivía el Libertador, y hay que decirlo con toda claridad, aunque algunos historiadores muy pudorosos lo nieguen o oculten el papel de Manuelita Sáenz en ese momento. Estaba durmiendo con el Libertador estaba mal, pero se pondría mucho peor después. Así que entraron a Palacio 12 ciudadanos unidos a 25 soldados al mando del comandante Pedro Carujo. Había que coger vivo a Bolívar o había que matarlo. El primero en entrar fue un francés, Agustín Ormand, escrito Orment con H, que se arrojó
el primero por la puerta de palacio e hirió de muerte al centinela y franqueó el paso. Esto lo cuenta otro de los conspiradores, un hombre que tendría una significación inmensa en la vida política de Colombia en el siglo XIX, Florentino González. Hombre muy ilustrado y muy ilustrado en temas económicos y financieros y tributarios, que estaba en la conspiración, desde luego. Luego, pues, vino la penetración en el palacio, mataron a un soldado, le habían dado un sablazo al joven Pedro Celestino Azuero, que era uno de los que entraba a palacio. Luego los soldados que supuestamente estaban defendiendo al Libertador y que estaban comandados por un capitán, en la sorpresa no supieron qué hacer, se entregaron sin disparar un solo tiro y siguieron a las habitaciones donde estaba el Libertador. Y estaba con Manuela Sáenz, el Libertador se vistió muy rápidamente, señal de que estaba durmiendo, que estaba en pijama, se vistió, se armó con sus pistolas y con sable y dijo hagámonos fuertes, y salió a defenderse de los intrusos, a hacerse matar, en otras palabras. Lo convenció y le recordó: no se le olvide que hemos hablado de una ventana que sería muy a propósito para un caso de invasión del palacio. Bolívar lo recordó, abrió la ventana y se escapó por ella. De manera que quedaron los insurgentes atónitos cuando forzaron la puerta del Libertador y se encontraron a Manuelita, quien les dijo que el Libertador estaba en otro salón del palacio. No le creyeron y fueron a la cama y encontraron que la cama, el lecho, estaba caliente. Entonces ahí estaban Wenceslao Zulaibar, Azuero, todos los conspiradores, y se encontraron ante el hecho, ante la realidad de que el Libertador se había escapado. ¿Qué había pasado? Con un servidor muy modesto, había subido por la calle 10, donde estaba el Palacio de San Carlos y sigue estando. Luego doblaron a la derecha, llegaron a San Agustín y se metieron debajo del puente en unas condiciones atroces. Eran probablemente, por las cuentas, hacia la 1, un poco pasadas de la mañana. El Libertador estaba enfermo y estaba empapado por el río donde se metió, y probablemente estaba lloviendo, pero estaba empapado el Libertador, enfermo y ya muy agotado por las inagotables campañas que él había dirigido. Ahí estuvo. ¿A dónde se reunieron? Se refirieron los complotados una vez que salieron de Palacio a buscar a José Padilla, al almirante Padilla, quien parecía se iba a poner al mando de la sublevación. Pero rápidamente vinieron las reacciones, empezó a saberse lo que ocurría, salieron los soldados de los cuarteles, salieron los amigos del Libertador, y el Libertador oía aquel bullicio y gente que gritaba ¡viva el Libertador! ¿Sería una estratagema, sería una trampa para que él se pusiera en descubierto y para asesinarlo? ¿O sería real? Su fiel acompañante salió del sitio donde estaban y comprobó que se trataba de tropas leales. El Libertador oyó caballería y la caballería era suya, muy suya. Salió y entre vítores llegó a la plaza principal, donde fue recibido con unas ovaciones y con unos gritos de viva el Libertador, tanto que él tuvo que decir: mis enemigos no me han matado y ustedes me van a matar de emoción y de amor. Unas palabras textuales que la historia recoge de una manera o de otra, pero ese fue el sentido de la expresión del Libertador. El Libertador estaba a salvo, volvería a su casa, se cambiaría las ropas por ropas que estuvieran secas, trataría de dormir inútilmente, tanta era la exaltación de su espíritu. Fueron presos muchos de los conspiradores. Luis Vargas Tejada logró escapar y moriría en el Casanare, al parecer cruzando un río. Otros fueron apresados e inmediatamente
pasados por las armas después de un juicio sumario, como Pedro Celestino Azuero, Ormán, Zulaybar, y Vargas Tejada tuvo el final que dejamos dicho. Quedaba el general Santander, probablemente el jefe de la conspiración. Se inició un juicio en su contra, se lo condenó a muerte y se le conmutó la pena de muerte por la pena del destierro con la aprobación del Libertador. Santander saldría desterrado y el Libertador quedaría en la casa que era de los presidentes, que hoy existe todavía y que visitamos con veneración, pero ya la suerte estaba echada, la reacción en su contra sería enorme. El Libertador se había salvado de los puñales en ese día de 1828, hay que recordar, ya recordamos a Florentino González, hay que decirlo, que de verdad participó en la conspiración Mariano Espina Rodríguez, quien tendría después años para arrepentirse del dolor por esa aventura de juventud, pero entró con ánimo de darle muerte al Libertador en el Palacio de San Carlos, en esa nefanda noche septembrina, el comienzo, que no el final, de muchas otras desgracias que se cernían sobre la naciente república.